Los artistas todos pasan por procesos de creación, por lo que se comprenden hasta cierto punto el uno con el otro, ya sea que se trate de un músico, de un pintor o de un poeta. Por eso en este video voy a hablar de artistas en general, pero pensando especialmente en los poetas, porque la poesía es mi terreno. Para dar un poco de contexto, me dedico a la poesía hace varios años y me encuentro en un punto en el que me puedo llamar a mí misma poeta. En mi caso, ese poder llamarme poeta conllevó todo un proceso de reflexión sobre mi persona, sobre el ambiente específico del arte de la poesía y una aceptación. En el caso de un pintor o de un ilustrador, quizás comienzan por hacer dibujos que con el paso del tiempo, con el mejoramiento de la técnica, el conocimiento del ambiente de su arte, de otros artistas que pertenecen a ese ambiente, estableciendo comparaciones, uno puede empezar a llamarse pintor o ilustrador. Lo mismo pasa con un músico y lo mismo pasa con un poeta. El poeta empieza quizás por escribir tonterías que van cobrando cierta importancia para él, al punto de encontrar en esa forma de expresión una forma de comunicarse y una forma de encarar la vida, una perspectiva específica. Pensé en hacer este video porque es difícil hablar de poesía. Los poetas no suelen hablar de poesía o de sí mismos como artistas, a no ser que de forma poética. Por ejemplo, uno de mis poetas favoritos es Fernando Pessoa, que a lo largo de su obra, ya sea en verso o en prosa, expresa su experiencia como artista desde una introspección, su experiencia como artista y sus motivaciones como artista, sobre todo en el libro del desasosiego. Todo este intento de aproximación, cómo vive o cómo siente el artista o el poeta, es según mi experiencia y también según mi cosmovisión y mi pensamiento, que se relaciona con lo filosófico. Así que invito a quienes estén viendo esto a contar su propia experiencia y compartir sus pensamientos al respecto. A su vez, es pertinente decir que la poesía es un género literario que es dejado de lado. La gente suele decir que no comprende, que no entiende la poesía y menos que menos a quienes la producen. Pero la verdad es que tienen en común muchas cosas las personas que no se consideran artistas con quienes son artistas o quienes son poetas, y voy a intentar desarrollar eso en este video. Para empezar, voy a tomar un fragmento del libro Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Este fragmento es del 23 de diciembre de 1903. En este libro se reúnen cartas que Rilke le dirigió a un joven poeta, Franz Capus, que bueno, a su vez fue un editor, fue periodista, fue un editor, periodista y escritor, porque Franz Capus se dirigió a Rilke para preguntarle sobre o para hablarle sobre sus inquietudes de artista, como artista y como poeta. En el fragmento Rilke habla especialmente de la soledad y dice: estar solo como se estaba solo de niño, cuando los adultos andaban alrededor enredados con cosas que parecían importantes y grandes, porque los grandes tenían aspecto de tan ocupados y porque no se comprendía nada de lo que hacían. Y cuando un día se comprende que sus ocupaciones son menesterosas, sus oficios rutinarios y para nada unidos con la vida, ¿por qué no mirarlas como un niño, como algo extraño, desde la profundidad del propio mundo, desde la amplitud de la propia soledad, que ella misma es trabajo y rango y oficio? ¿Por qué trocar el sabio no entender de un niño por el rechazo y el desprecio? Ya que no entender es estar solo,
y en cambio rechazo y desprecio son participación en aquello de lo que uno quiere separarse por estos medios. Estar solo como se estaba solo de niño y el no entender de un niño. Yo creo que esto a todos nos pasó, de en la infancia no comprender a los adultos o lo que sucedía a nuestro alrededor y tener estas sensaciones de extrañez. Lo mismo puede suceder hoy al estar en la naturaleza, estando solos, sin escuchar música, sin leer, sin hacer algo en específico, con nuestra propia compañía, en silencio, con nuestros propios pensamientos. ¿Acaso no se siente extraño al principio cuando no estamos acostumbrados a hacerlo? El crecer involucra ir buscando comprender, encontrar cuáles son las motivaciones o los motivos del actuar de los demás y encontrar esos motivos y esos simbolismos también en la realidad. No solo para actuar de forma acorde socialmente, sino también para sentirnos menos solos. Pero en este mismo crecer y adaptarse, uno puede ir dejando de lado otros ámbitos de la vida, escaparse de ese tipo de experiencias como lo es estar solo con uno mismo, para acceder a la contemplación y a la reflexión personal, por el miedo a la soledad y lo que ella puede conllevar. El artista, el poeta, sobre todo, se nutre de los momentos de soledad. Le otorgan un espacio para poder desplegar eso que ha ido aconteciendo en su vida, ponerlo sobre la mesa. La libertad para hacer permite sentir como siente el artista o el poeta. La libertad para ser, para dejarse ser, es lo que le permite a la persona convertirse en artista o en poeta. Lo cierto es que el mundo adulto, el mundo racional, ordenado, del trabajo, de los estudios, el mundo de la utilidad, lo limita a uno en el libre ejercicio de ser. Los niños en la escuela suelen recibir la pauta de sentarse quietos y hasta de una forma específica. También la pauta de no correr, no ir hasta ciertos lugares, no tocar ciertas cosas, no poder decir ciertas cosas que se consideran no apropiadas. Vamos interiorizando estas normas del cuerpo, estas normas sobre cómo ser. En el proceso de crecimiento, la expresión corporal y artística se va ignorando progresivamente. Se toman como importantes otro tipo de habilidades que son más convenientes para el ámbito del trabajo, o que se piensa que son más convenientes para el ámbito del trabajo. Es comprensible que llegado a cierto punto uno pueda decir que no comprende al poeta o al artista, porque para comprender la poesía y el arte, la verdad es que se precisa más sentir que entender, pero es difícil sentir, aceptar que se siente y sobre todo poder decirlo. Como aproximación al ser poeta, puedo decir que el poeta es quien expresa, quien comunica aquello que vive, siente, aquello que en general puede pasar desapercibido, porque se permitió sentir, que se permitió comunicar su interioridad y su interés y atención a los sucesos de la vida, sobrepasando respuestas comunes como la vergüenza o el miedo al rechazo. El poeta, como muchos otros, es un estudioso de la vida. Frente a los fenómenos de la vida, el vincularse con otras personas, frente a lo que sucede en la naturaleza, el poeta se frena, presta atención, reúne a través de los sentidos externos, pero también de los internos, como la memoria y la imaginación, aquello que es de todos, aquello que se encuentra al acceso de todos, y a su vez a lo que es suyo propio, a sus experiencias pasadas y sus deseos sobre el futuro. Se sirve de la realidad para expresar cómo se siente ser él mismo en ella. No calla esa extrañeza que se puede vivir una y otra vez siendo ignorada. Reflexiona, busca palabras para poder nombrar eso, de modo que para el poeta todo puede ser inspirador y todo puede ser interesante, como le dice Rilke a Franz Capus en una de las cartas, y que nos permite no solo comprender de qué va la poesía, sino que
también nos invita a escribirla. Y bueno, esto se puede llevar no solamente a la poesía, sino que a cualquier forma de expresión artística. Acérquese a la naturaleza e intente decir, cual si fuese el primer hombre, lo que ve y siente y ama y pierde. Recurra a los motivos que cada día le ofrece su propia vida. Describa sus tristezas y sus anhelos, sus pensamientos fugaces y su fe en algo bello. Y dígalo todo con íntima, callada y humilde sinceridad, valiéndose para expresarse de las cosas que lo rodean, de las imágenes que pueblan sus sueños y de todo cuanto vive en el recuerdo. Si su diario vivir le parece pobre, no lo culpe a él. Acúsese a sí mismo de no ser bastante poeta para lograr descubrir y atraerse sus riquezas. Pues, para un espíritu creador no hay pobreza, ni hay tampoco lugar alguno que se le parezca pobre o le sea indiferente. Y aun cuando usted estuviera en una prisión cuyas paredes no permitieran que los ruidos del mundo llegaran hasta su sentido, ¿no seguiría teniendo siempre su infancia, esta preciosa riqueza de reyes, este tesoro de los recuerdos? Respecto al origen del arte o de la experiencia del arte, me gusta pensarlo desde la filosofía de Miguel de Unamuno. Él dice que la razón se pone en función de lo irracional. Cuando visualizamos una obra de arte, siendo esta de cualquier tipo, una pintura, una ilustración, una canción o una escultura, logramos conectar con estas expresiones porque de algún modo nos invitan a poner el foco a nuestra interioridad, en eso que tenemos de particular y distinto de los demás, los elementos que conforman nuestra personalidad y todas nuestras vivencias. Quizás podamos describir por qué estas obras nos conmueven tanto o lo que produce en nosotros una canción, aunque siempre hay algo que se nos escapa, siempre hay algo que no podemos explicar. O puede que ni siquiera estemos seguros de qué es eso que sentimos y pensamos sobre algo en específico. Solo llegamos a tener sensaciones o ideas sueltas. En la amistad, el amor o la atracción sexual, nos es difícil explicitar la razón de por qué nos sentimos tan atraídos hacia esta otra persona. Pero nos vemos empujados a mantener esos vínculos, porque sentimos en ellos valores intrínsecos. Es decir, que independientemente de que no comprendamos a nivel consciente, racional, es decir, que lo podamos explicar, tienen sentido para nosotros, por el simple hecho de que nos movilizan, nos invitan a seguir queriéndolos y necesitándolos. Lo mismo ocurre a la hora de tratar de explicar cualquier pensamiento o emoción que tengamos. Estas ideas o estos intentos por explicar nos obligan a dejar de lado el pensamiento siempre con sentido, el pensamiento útil. Nos podemos enfrentar así al plano de la reflexión, a la propia conciencia, que implica todo lo que uno ha vivido, y dentro de todo eso se encuentran las creaciones humanas, el pensamiento artístico, el pensamiento humano en general, nuestra cultura y lo que otros nos han dicho y nos han transmitido, de modo que detrás de cada uno se encuentra algo colectivo. Y todo lo que ha habido antes en la historia es igual de ambiguo y extraño, como se siente la propia interioridad y ese tratar de explicar. El poeta se sirve de su relación con el mundo histórico para crear. Toda esta motivación es lo que Unamuno llama como lo irracional. Es aquello que se encuentra en el fondo de todo, según él. Le llama el secreto de la vida. Sería este no entender y no saber al modo racional del saber, pero que sin embargo nos hace seguir. Es la esperanza que depositamos cada vez que vamos a tomar una decisión. Todo esto da cuenta de nuestra finitud y de nuestra incapacidad para poder abarcarlo todo con el pensamiento y con el lenguaje y con la palabra, y por lo tanto de acatar el hecho de que pertenecemos a algo más grande que nosotros y que se encuentra más allá de toda comprensibilidad, por más que se busque una y otra vez a lo largo de la historia y a través de la ciencia poder explicar cada aspecto de la realidad y del ser humano y de su mente. Hay una frase de Heráclito que dice: "Más podrás hallar las fronteras del alma por más que recorras sus sendas, tan profundo es su logos". O sea, tan profunda es
el alma. Según lo que yo considero, el poeta y el artista viven esta dimensión irracional, tratando de expresar eso que funda su ser y a su vez el ser de todo. Por eso al principio es difícil acercarse a la poesía, porque es expresión de algo que más bien es intuitivo, es decir, que se comprende a nivel sensitivo, sin necesidad inmediata de una explicación o de un razonamiento. Se acerca a la poesía sintiendo y conectando desde ese conjunto inexplicable que es de uno mismo, que cada uno posee. Gustavo Adolfo Bécquer expresa esta dimensión irracional que luego se racionaliza en la labor del poeta. Sacudimiento extraño que agita las ideas, como huracán que empuja las olas en tropel, murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul, colores que fundiéndose remedan en el aire los átomos del iris que nadan en la luz, ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás, memorias y deseos de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar, actividad nerviosa que no haya en qué emplearse, sin rienda que lo guíe, caballo volador, locura que el espíritu exalta y desfallece, embriaguez divina del genio creador. Tal es la inspiración. Paisajes que aparecen como a través de un tul, memorias y deseos de cosas que no existen. Acá nos encontramos con la actividad de la imaginación y la memoria, que producen lo que es el recuerdo, que permiten la creación que siempre trastoca la realidad. El poeta expresa eso que sucedió, pero lo hace con su particular agregado, estableciendo un orden de relaciones suyo. Ahí se encuentra la libertad de creación, de poder crear sus propios mundos con sus propias reglas. Cada poema es un mundo. Podemos hablar del ensueño, que es la sensación que provoca el estar inmerso en ese mundo creado por el artista. Sensación que la tiene él al crear o que la tiene quien absorbe eso creado. Al escuchar ciertas canciones pueden venir hacia nosotros imágenes de lugares, podemos tener sensaciones físicas, podemos pensar en colores, olores, en sonidos. El ensueño es poder sumergirse en esas sensaciones, poder apreciar y fundirse con ese mundo y con ese universo. Miguel de Unamuno también habla de este vivir como ensueño. Unamuno dice que la realidad vital es cambiante y temporal, que la vida es algo que se va haciendo y deshaciendo, porque solo se hace al dejar atrás aquello que ha ido ocurriendo, de ir perdiendo sus momentos. Esta vida tiene que ser hecha, creada por el hombre, imaginada o inventada por él. Nosotros mismos vamos creando nuestra vida a medida que vamos actuando en ella. Según él, la vida es como un sueño o una novela, es ficción. El hecho de que podamos ir creando nuestra vida supone la libertad para ser en futuro, porque el pasado ya está hecho, el presente se va perdiendo a medida que se va actualizando y solo queda el porvenir. La vida es realización de lo posible. Su primera realidad no es presente, sino que es futura. La expectativa de lo que va a ser, el proyecto de vida, el proyecto o novela. Todos nos encontramos inmersos en esta realidad de la vida, nada más que el poeta y el artista lo plasman de una forma permanente, en un medio más permanente, a diferencia de la personalidad que se va transformando. La personalidad es una idea consistente que tenemos de nosotros, que somos siempre la misma persona, pero la personalidad se debe a la actividad de la memoria, y la memoria se encuentra en esta dimensión de creación, porque al vivir todos distintas cosas y sentirnos
diferente respecto a estas cosas, trastocamos la realidad al modo que lo hace el poeta. Bueno, esto que sigue ya es algo que agrego yo, que es más sobre algo que yo pienso y que tiene que ver con mi cosmovisión, pero lo quiero compartir porque quizás resulte interesante. Esta libertad de ser de la que hablaba antes también viene, o al menos yo la siento, desde algo que expresa Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Él habla de que lo que consideramos como verdades en realidad son convenciones que nos olvidamos que lo son. Se trata de un contrato que fuimos estableciendo desde el inicio de la humanidad por la capacidad de la razón. El lenguaje produce verdades o conocimientos de los que tenemos certeza, patrones de pensamiento para que encontremos sentido en nuestra existencia. Se trata de un mecanismo para la conservación, la razón. La razón está atada a la producción de verdad, desde las cuales nos basamos para actuar en nuestra vida cotidiana, en las ciencias y en el arte incluso. Según él, conceptualizamos el mundo, construimos un orden piramidal por castas y grados, subordinaciones y delimitaciones de las cosas. Y todo lo abarcamos desde ese antropomorfismo. Se mide la verdad de la realidad con la misma herramienta que nosotros creamos, siendo el hombre la medida de las cosas. Juzgamos lo que nosotros creamos nosotros mismos. Esto es similar a lo que dice Kant sobre que todo conocimiento es subjetivo porque se ve mediado por las categorías que introducimos nosotros en la como el espacio y el tiempo. Para una verdadera objetividad se precisaría de otro ser, otra vara medidora que abarcara todas las perspectivas, pero esto no se puede encontrar. Dice Nietzsche, ¿qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora ya consideradas como monedas, sino como metal. Pero dentro de toda esta tristeza, podría decir, algunos podrían pensar que esto es triste o angustiante. Nietzsche hace la distinción de que el artista es consciente de esta inventiva, de que vive en un engaño y moldea la realidad a su merced producto de esa libertad a la hora de crearse, de sentir, de pensar. Por eso es que dice que el artista o el hombre intuitivo copia la vida del hombre racional, construye, mezcla y vuelve a armar irónicamente los elementos que absorbe de esa vida racional. Todos somos a su vez hombres racionales y hombres intuitivos. La expresión artística sería como una especie de juego que se sirve de los conceptos pero se guía por intuiciones. Esto hace que, según Nietzsche, el artista sea más autónomo y se convierta en creador de valores nuevos. Se afirme a sí mismo, a su poder y afirme a la vida, al placer de la vida, no rechaza la vida y se sostiene en un nihilismo y en la negación de las condiciones agravantes de la existencia, sino que acepta la vida y la adorna, contribuye a hacerla más bella. En resumidas cuentas, después de todo este quilombo, mi tesis es que todos somos artistas, porque todos somos creadores en nuestras vidas. La poesía hace referencia a lo que se nos presenta cada día y que puede ser ignorado o no, a las sensaciones en las circunstancias estéticas. Poeta puede ser cualquiera quien se dedique a ver lo bello, lo interesante, lo sorprendente, pero también lo ambiguo, lo extraño, lo negativo y elija contarlo. Con este lenguaje que, dice Nietzsche, nos fue dado o se produjo
depende lo que piensa cada uno, para que podamos seguir estando acá.